A lo que venimos. Dog City, Wyatt Bath Masterson, la ciudad más salvaje de todo el oeste, de Tom Clavin. Este es un libro de historia. Es la historia principalmente de 3 protagonistas del oeste, 2 hombres y una ciudad. 2 hombres son Wyatt Earp y Bath Masterson, y la ciudad Dog City, la que decían que era la ciudad más salvaje de todo el oeste americano, pero eso se lo podemos aplicar a Dog City y a otras muchas ciudades más. Según la frontera iba avanzando, pues las ciudades más salvajes, pues el número de ciudades más salvajes iba creciendo. En fin, tanto los 2 personajes como la ciudad forman parte de la mitología del western. Primero va a ser la prensa quien va a recoger sus hazañas, digámoslo así. Luego la literatura, ciertas novelas baratas, y luego más, ya no solo novelas baratas, sino una literatura más seria. También va a recoger las vivencias de estos personajes y la vida de estas ciudades o de esta ciudad. En el teatro también va a contribuir, los espectáculos sobre el salvaje oeste van a contribuir también a crear toda esa leyenda, y sobre todo ya en la edad más contemporánea, el cine y la televisión. Incluso a esta mitología contribuían los propios personajes, lo que hace que sea complicado saber cuáles son los hechos reales, dónde empieza la realidad y dónde acaba el mito. Y esto es lo que va a hacer el autor. Este es un libro de historia, y él lo que intenta es justamente separar el grano de la paja en la realidad de la leyenda. Lo que ocurre es que, aunque hay mucho material, lo dice, hay mucho material y hay documentos. Bueno, material depende, de algunos personajes hay más, de otros menos, de algunos hechos hay más, de otros menos, pero bueno, hay material y hay documentos. Hay incluso biografías, ya en su momento ya se escribieron, biografías sobre los propios personajes que aparecen aquí, no solo de Wyatt Earp, de Bath Masterson, sino de otros muchos personajes que aparecen. Aunque hay biografías, pero claro, están llenas a veces de exageraciones, de adornos, de rumores, de falsedades. Claro, acudir también a lo que es el cine, que es donde la leyenda, el western, se ha convertido en un género y ya desarrolla más la leyenda de estos personajes. Pues bueno, pues también hay mucho de falsedad y menos de realidad, aunque bueno, no todos los westerns es así. Bueno, hay que decir que hay westerns que sí que se aproximan más a lo que fue la realidad, eso también hay que decirlo. Tanto los 2 personajes principales, como son Wyatt Earp y Bath Masterson, digamos que llevaron vidas paralelas, porque aquí, vamos a ver, es una biografía de estos personajes y de esta ciudad, principalmente, y de ya digo, personajes secundarios, que hablaremos también. Decíamos, llevan vidas paralelas, ¿no? Los 2 tenían un carácter diferente. Bath Masterson era más abierto, un hombre más extravertido, mientras que Wyatt Earp era todo lo contrario, un hombre más bien introvertido, de pocas palabras. Se conocieron, parece ser que se conocieron cazando búfalos, dedicados a la caza de búfalos, porque los 2 han sido 2 aventureros, cada uno de su forma y su manera. Masterson a los 2 les gustaba el juego, pero a Masterson le gustaba, además del juego, el whisky. Sin embargo, Wyatt Earp no bebía, rara vez bebía una cerveza, y lo que le gustaba era el café. En el caso de Masterson, además de ser cazador de búfalos, pues fue rastreador, guía,
por supuesto, jugador, ya digo que le gustaba el juego. Y en el caso de Herr, pues se inclinó más por ser conductor de diligencias, conductor de carros que transportaban mercancías. Esto era bastante peligroso, ser conductor de diligencia en aquella época y ser conductor de carros que transportaban materias que a veces podía ser también dinero para pagar porque esto se podía transportar en la diligencia, pero también a veces en los propios carros donde iban materiales, etcétera, podían transportar dinero y tal. Claro, era una pieza codiciada tanto para los salteadores de diligencias como para los propios indios. Te tenías que enfrentar con ellos, era una vida difícil. Curioso, a los dos les gustaba el boxeo. A Wyatt Earp se le daba bien boxear y eso le ayudó mucho en su profesión. La profesión, claro, vamos a decir, en la que los dos coinciden y en la que se hacen famosos. Le ayudó mucho en su profesión. Y no llegó a ser boxeador profesional, pero sí fue árbitro de combates de boxeo y de combate de boxeo profesional. O sea, y en el caso de Bud Masterson, también le gustaba el boxeo. No llegó a practicarlo a nivel amateur, no llegó a practicarlo, pero sí fue promotor de combates de boxeo. Entonces eso también les unía. Y lo que les va a unir, sobre todo, es que los dos fueron agentes de la ley. Lo dejamos en agente de la ley porque fueron o sheriff, ayudantes de sheriff, o marshal, o ayudantes de marshal, agentes de la ley. Bueno, también tenía una característica común, la familia. Los dos venían de familias de granjeros, que ellos habían salido huyendo, habían dejado la granja. Bueno, la familia Earp, los padres eran, aparte de ser granjeros, pero les gustaba, no estaban quietos en ninguna parte, iban buscando siempre, se instalaban en un territorio, en otro. La familia fue muy viajera, muy nómada. La familia de Masterson menos. Pero bueno, los dos salieron huyendo de las respectivas granjas, no querían ser granjeros, querían dedicarse y querían buscar fortunas. Y ellos realmente, aparte de ser aventureros, lo que buscaban era la fortuna también. Pero van a ejercer, y lo que le va a dar fama, ya decíamos, es como agentes de la ley. Y es justamente como agentes de la ley cómo van a ser contratados por las autoridades de la ciudad de Dodge City para que limpiaran la ciudad. En esos momentos la ciudad sí era una ciudad sin ley, allí coincidían vaqueros, las típicas escenas que nos cuentan los vaqueros tirando tiros por las calles de la ciudad, peleas, borracheras, asesinatos, robos, porque coincidían vaqueros, mineros, forajidos, tahúres, pistoleros, asaltantes de bancos, asaltantes de diligencias, prostitutas, rateros, pero también, claro, rancheros, banqueros, comerciantes, estos también abogados, ¿no? Y bueno, pues la gente bien, digamos, querían que la ciudad se limpiara, querían establecer orden en la ciudad, en ciudades donde la ley pues estaba prácticamente ausente. Y para eso les contratan y ejercen como agentes de la ley y limpian la ciudad, a veces a un alto costo incluso personal, porque, como decíamos antes de la familia, los dos tienen una familia muy extensa, tienen bastantes hermanos. Estos hermanos trabajan con ellos, eran también agentes de la ley, por lo tanto podríamos hablar de la familia Masterson y de la familia Earp, y algunos de ellos van a morir cumpliendo su cometido como agente de la ley, o van a morir en duelos o en venganzas, pagaron un alto costo familiar. La verdad es que ellos salieron vivos y en fin, cosa que era también complicado en aquellos momentos. La ciudad de Dodge City, que ya digo que tenía todo este reservorio de personajes, se hizo grande gracias al comercio de ganado. Por eso el mayor problema que tenían era
cuando llegaban las grandes partidas de ganado para luego allí ser embarcado en tren a los mercados del este, a los mercados cárnicos, a los mataderos del este. Claro, los vaqueros cobraban y allí, en fin, era aquello, pues una fiesta en el que había de todo, ¿no? Había de todo. Y esta gente pues estaba para imponer enorme. Lo hemos dicho antes, pero no, tampoco me voy a extender mucho para que el vídeo sea muy largo. No solo habla de estos personajes, sino de otros muchos muy conocidos. Voy a citar uno porque prácticamente podría ser el cuarto personaje del libro, que es Doc Holliday, ¿no? Que también le dedica prácticamente todas las páginas y nos cuenta su biografía hasta su muerte y la amistad que le unió con los hermanos Hare, sobre todo con Wyatt Hare, con el que le unió una gran amistad. Nos cuenta también muchos hechos, duelos, el famoso duelo de OK Corral, por supuesto no los va a narrar y nos va a contar las versiones, porque bueno, aquí aparte de un juicio sobre este duelo, tuvieron que responder en un juicio los hermanos Hare, en fin, y las versiones que cada uno han contado, ¿no? El desarrollo de la civilización en estos territorios pues supuso la decadencia y el fin de un modo de vida que se tenía hasta entonces, ¿no? Digamos que Dog City pasó de ser una ciudad salvaje a una ciudad moderna, y además la modernidad le va a venir como tal, o sea, vamos a encontrar que llega el teléfono, se va instalando la luz eléctrica, un modo de luz eléctrica o parecido, o sea, van llegando adelantos técnicos, incluso antes, curiosamente, muy adelantos, que en otras ciudades no los tenían, a esto ya les van llegando, van a aparecer un poco los coches a motor, en fin, todo esto hace que ya decíamos, este modo de vida pues va a ir desapareciendo como una tormenta en el desierto que todo lo barre. No termina aquí el libro. El libro nos va a contar la vida, bueno, nos va a contar, ya digo, cómo Dog City se desarrolla como ciudad, pero también nos va a contar la vida de estos dos personajes, y ya digo, alguno más, hasta su fallecimiento, que al final pues intentaron buscar la fortuna, como habían hecho siempre. Dejaron de ser agente de la ley, se dedicaron a otra serie de actividades. Curiosamente, Wyatt Hare se hizo amigo, tuvo cierta amistad estuvo en Hollywood y cierta amistad con actores de la época y le concedió entrevistas. Y otra cosa que me resulta muy curioso es que Van Masterson se hizo periodista y era periodista deportivo, escribía columnas deportivas en un periódico y era muy leído y celebrado y dedicaba es en la época en la que se hace también promotor de boxeo y dedicó muchas columnas deportivas a comentar combates de boxeo. Así que un libro de historia, unas historias de película. Dog City. Wyatt Hare, Van Masterson. Hasta otra, amigos.